Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. En esta ocasión continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Ustedes saben, seguimos este folleto que trae un estudio sobre Filipenses y Colosenses. Muy interesante en esta ocasión porque con ello, con este capítulo, culminamos el libro de Filipenses. Y el título que se escogió está sumamente interesante porque refleja la parte final del libro, cuál es que busquemos una ciudadanía celestial, como bien reza el título. ¿De qué trata? Ustedes saben, amigos, que desde esta plataforma queremos traer ideas, recursos, ilustraciones, versículos bíblicos que quizás no los vamos a encontrar en la lección. El propósito es ahondar, hacer crecer allí el desafío que nos provoca el estudio de esta semana, de esta lección. Para ello, vamos pues entonces a Filipenses, el capítulo 3. El autor sugiere desde el versículo 17, vamos a empezar desde el anterior. Hay una petición que el apóstol Pablo trae allí en Filipenses 3:16 y es que estemos todos unidos, que sintamos una misma cosa. Miremos lo que dice allí. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y les animo, amigos, a que lo asociemos con el título para esta semana, una ciudadanía celestial. Cuando apuntamos a esa ciudadanía, allí hay unidad, hay un sentir, hay un objetivo. Todos van a sentir de la misma manera, no necesariamente porque hay uniformidad, no. Mucha gente irá al cielo de diferentes lugares y experiencias, pero hay algo común a todos ellos, un sentir que es en Cristo Jesús. Ese es el modelo. No obstante, el apóstol Pablo nos trae, será un nuevo modelo. El siguiente versículo, miremos y que nos va a ayudar a entender acerca de los modelos a seguir que la lección sugiere como título de tema también. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y llamativamente aparece el mismo concepto en el capítulo 4, versículo 9. Por lo tanto, toda esa porción, desde 3:17 hasta 4:9, va a abarcar lo que miraremos la ciudadanía celestial. Aquí dice, leemos otra vez 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nos preguntamos, amigos, ¿puede ser que alguien como San Pablo pueda erigirse en semejante modelo? Él lo dice, especialmente en el último versículo leído. Ustedes lo que hayan oído, lo que hayan visto, lo que hayan aprendido de mí, imítenlo, háganlo como yo lo hice. Por lo tanto, amigos, vamos a buscar, a hurgar más acerca de esa experiencia de Pablo, pero especialmente en contraste con una experiencia opuesta como la que nos va a contar Pablo en el capítulo 3 en los siguientes versículos, 18 y 19. Aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y en qué se caracterizan? Miramos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Queremos identificar quiénes son. Y en el versículo siguiente nos va a dar alguna pista. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Esta gente persigue intereses carnales para satisfacción personal, aprovecharse de la gente al sacarles el dinero, al traerles promesa. Creo que ustedes habrán escuchado un concepto que suele moverse, especialmente en este país, pero ha sido prohibido en Francia: la teología de la prosperidad. ¿Sí? Esto es, ciertos individuos, ciertos predicadores llevan un mensaje en que proponen al oyente que ellos pueden ser prósperos como los grandes personajes de la Biblia y que fueron ricos, prósperos, como Abraham, Job, aún los reyes David, Salomón, si es que ponemos en práctica consejos que ellos nos dan. Uno de ellos es el sembrar para que luego podamos cosechar. Ya lo enseña la palabra de Dios en la carta a los Corintios. Si nosotros sembraremos escasamente, así vamos a cosechar.
y aquel que siembra generosamente, así va a cosechar. Y que Dios ama al dador alegre. Usando esos argumentos, y mis amigos, Pablo lo usó muy honradamente. Allí lo podemos mirar en 2 de Corintios capítulo 9. A la hora de recolectar dinero para llevar a gente pobre. Pablo había hecho un plan de recaudar dinero en diferentes iglesias con el fin de llegarse a Jerusalén. Esto luego nos lo cuenta Hechos capítulo 21. Allí es recibido por los líderes y entonces reciben también el dinero colectado. Pero la forma en cómo Pablo lo dijo, y especialmente en esta porción de Corintios, al comienzo, de las iglesias de Macedonia principalmente, que daban generosamente. Bien, en este caso, Pablo habla o propone que siembren generosamente para que puedan cosechar generosamente. Bien, cuando se usan esos textos para favorecer una doctrina extraña, como es esta de la teología de la prosperidad. Noten, estamos comentando Filipenses capítulo 3, 18 y 19, especialmente el 19. Aquellos cuyo Dios es el vientre, aquellos que quieren sacar dinero de la gente para su provecho personal, y lógicamente al decir vientre lo aplican para ellos mismos también. Aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, nos decía el versículo 18, y el 19, que es el que estamos comentando. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es la vergüenza que ellos destilan, que solo piensan en lo terrenal. Concluyendo este concepto de la teología de la prosperidad, es según uno siembra, así cosecha. Si tú estás en la iglesia y siembras en una ofrenda para la iglesia o para el pastor, generosa, así vas a cosechar. Y esto sembrar significa poner dinero y ejercer fe para que allí uno pueda cosechar un buen resultado. Déjeme que se los cuente. Esto pasó en Brasil. Para probar la fe de los creyentes, el predicador pues les dijo a todos los hermanos, ¿ustedes creen que Dios los puede prosperar? ¿Los puede bendecir? Sí, creemos. ¿Tienen suficiente fe? Sí. Pues muéstrenme esa fe, saque cada cual la llave de su carro, póngala en alto. Y la gente pues lo imaginaban a dónde iba a terminar este tipo de predicación. Saca la llave del auto y la muestran. Muéstrenla. Muy bien. Si tienen fe, dejen la llave acá. Tienen que demostrar que tienen fe. Dejen la llave acá, vuélvanse a sus casas sin las llaves, sin el auto. Y si tienen fe, Dios los va a bendecir y les va a recompensar. Mucha gente lo creyó. Dejó las llaves y el carro a mano de este devorador, depredador. Noten, gente que aprovecha la ignorancia o la credulidad de aquellos, y como dice el texto, cuyo Dios es el vientre. Es una forma de decir lo terrenal, lo carnal, y cuya gloria es, ¿qué cosa? La vergüenza. Noten, esta gente que pululan, abundan en diferentes partes, tienen que ser identificados. Usan el recurso de la predicación, el negocio de la fe, para lucrar. No habremos de denunciar. Pablo lo hace. Él mismo dice, cuya gloria es la vergüenza que ellos destilan. Y por lo tanto, al ser denunciados, amigos, nosotros no buscaríamos otro modelo. Esto no significa negar la fe. Es buscar la alternativa que Dios nos dio que tuviéramos. ¿Cuál es? La ciudadanía celestial, que es el tema de esta semana. Miremos a continuación el contraste del cual Pablo está presentando ya desde Filipenses 3:20 en adelante. Hay una ciudadanía a la cual Dios nos está llamando. Gente que son de otra naturaleza, otros pensamientos. Miremos cómo Pablo lo describe en esta porción. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cómo es esa ciudadanía? Amigos, ¿cómo imaginamos? Tiene que ser exactamente lo opuesto al versículo anterior, a esto que era pasional, carnal, terrenal, cuya gloria era la vergüenza expuesta, el vituperio, cuyo Dios es el vientre o el dinero.
Pongámoslo en una forma práctica. Podemos imaginar ejemplos de gente que en la tierra ya tengan la ciudadanía celestial. Podemos ver ejemplos en la Biblia. Saben, el Señor quiere que aquí los hermanos muestren tal ciudadanía, que no son de esta tierra. Y el apóstol Pablo lo va a mencionar desde los siguientes versículos. Pero antes de que analicemos el capítulo 4, les invito, imaginemos qué personas tenían ciudadanía celestial. Déjenme que baraje algunos nombres. Voy a invitar a que leamos un texto. Esto será por contraste. En Mateo capítulo 19, desde el versículo 17, estamos mirando a un joven rico que se acercó a Jesús. Vamos a mirar el versículo anterior, 19:16, cómo este joven se acerca a Jesús. Vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y este era un hombre rico. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven pregunta: ¿cuáles? Jesús le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Esas son las credenciales de la vida eterna, pero hay que practicarlas en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven pues le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Notemos que este hombre era un hombre sincero. De hecho, el Evangelio paralelo de Marcos nos dirá que, agrega un detalle, Jesús al escuchar estas palabras lo mira y lo ama, porque es sincero. Un hombre que tiene ciudadanía en la tierra, con mucho dinero, y ya está apuntando a la ciudadanía del cielo. ¿Qué más me falta? Ok, algo te falta y tú vas a ser ciudadano del cielo también. ¿Qué fue? Miremos lo que le dijo el Señor. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Un texto muy conocido. Y sin embargo nos hacemos la pregunta: ¿en qué consiste la ciudadanía celestial? Amigos, exactamente opuesta a la terrenal. Apuntamos a tesoros que no los encontramos en la tierra, a excepción de que heredemos del cielo los valores que el cielo tiene en alta estima. Miremos un ejemplo. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante, el apóstol Pedro da un consejo a las esposas en relación con maridos que son duros de tratar y especialmente si son incrédulos. Y la dama, como buena mujer, ella hará lo posible por ganar al marido, pero tiene que seguir este consejo. Miramos. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también aquellos que no creen a la palabra, que no son creyentes, sean ganados sin palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Y noten el estilo de conducta que a continuación se sugiere y lo que Dios tiene en alta estima. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, y entonces ahí sí quiero invitarles a que hagamos el contraste entre una ciudadanía terrenal, especialmente en el caso de las damas. Cuando se les dice acá que el atavío no sea el externo de peinados ostentosos, especialmente para mujeres jóvenes o esposas jóvenes, y aún para toda mujer en general. ¿Quién no desea verse mejor? Pero en el caso del versículo dice: si tú vas a lucir y quieres retener a tu marido, hay una manera, pero no es mediante el peinado ostentoso de adornos de oro, vestidos lujosos, o hoy diríamos, en un tiempo moderno sensual, vestidos muy escotados o ajustados. ¿Tú crees que así vas a retener a tu marido? A la vista de Dios no tiene valor sino lo que viene a continuación, sino el adorno interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Noten ahora,
que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué cosa? El adorno del corazón. Nos preocupamos, amigos, por este adorno del alma, en que, como dice, espíritu afable y apacible, tranquilo, sosegado, paciente, comprensivo. ¿Cuántos casos hay en que nos referimos a la esposa? También lo aplicaremos al marido. Ya vamos a mirar el texto. Un simple ejemplo de la diferencia entre la ciudadanía celestial y la terrenal. En la terrenal, ya sea la esposa, ya sea el marido, tienen las maneras de moverse y sin embargo no va a agradar a Dios. Ya miramos un ejemplo. Si el adorno, si tú quieres ponerte bonita como mujer y así retener a tu marido, ganarlo porque él es incrédulo y te pelea y te protesta, no favorezcas la expresión exterior, vestidos costosos, adornos y cuanta máscara, o como dije, la ropa muy ajustada, etc. No es eso. A la vista de Dios no tiene valor, sino el espíritu afable y apacible. Lucharemos por ese espíritu, pero ahora apliquémoslo al varón, al marido. En el versículo 7 hay un consejo para ellos también, que es de gran estima a la vista de Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ahora tenemos el caso de un marido creyente, pero que en la forma en cómo trata a la esposa, definirá si su oración es aceptada en el cielo o rechazada, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuándo tienen estorbo? Cuando no se sigue el consejo al comienzo, cuando no se vive con la esposa sabiamente, cuando no se le da honor a la esposa como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, cuando se la maltrata. Notamos, amigos, vamos viendo lo que es ser ciudadano del reino de los cielos contra estos predicadores cuyo Dios es el vientre, hemos leído, cuya gloria es la vergüenza, que viven pensando en lo terrenal y especialmente, como dije, de la teología de la prosperidad, cómo hacer dinero. No, amigos. La lección pues apunta, ese es el centro, la ciudadanía celestial. Y en el capítulo 4 ahora, vamos a empezar a mirarlo, nos va a dar ejemplos a través de la experiencia de Pablo. Él cuenta, tuvo compañeras de trabajo y sin embargo fueron problemáticas estas hermanas. Discutían entre ellas, pues aparezcan hermanos para apaciguarlas, que reine la armonía, que reine la paz. Miremos Filipenses 4:1 en adelante. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hagan lo que les pido. Busquen la ciudadanía celestial y consejos prácticos a continuación. Ruego a Evode y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también. No se sabe quién es este compañero anónimo. En la Biblia de Jerusalén se pone nombre, la palabra compañero, Sísico en griego. Hay algunas traducciones como esta de la Biblia de Jerusalén, lo pone directamente como nombre personal. Asimismo te ruego a ti también, Sísico, fiel, que ayudes a estas hermanas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Quisiera, hermanos, detenerme en los versículos 2 y 3 con estas dos hermanas que estaban en desacuerdo y se pedía que viniera alguien para poder ayudar, ese compañero fiel, cuyo nombre no aparece en algunas Biblias, en otras se le da el nombre en griego. Y Clemente y otros más que puedan colaborar. Tenemos problemas en nuestras iglesias, en esta ciudadanía aquí del cielo, pero que la estamos militando en la tierra. Recordemos, la iglesia es la ciudadela del Señor, es la gente que Él ama, sus hijos que heredarán la eternidad.
y tiene que practicar aquí en la tierra lo que el Señor desea cuando les da los mandamientos. Entre ellos, vivan en armonía. Hay un dicho que dice, más vale mal arreglo que buen pleito. Cuando dos hermanos están en desavenencia, deberíamos buscar la reconciliación. No aceptar ese argumento de que, mira, no hay caso, lo nuestro no tiene arreglo porque tú no reconoces, y el otro inmediatamente responde, es que tú no reconoces, y así están uno y otro. Y ellos suponen que si heredan el cielo, podrán llevarse en la eternidad, pero muy lejos uno de otro. El cielo es muy grande, como para que si yo estoy de aquel lado, tú puedes ir del otro lado. Y así vivir en armonía. Porque aquí en la tierra no te voy a disculpar lo que tú hiciste, ni yo tampoco a ti te voy a disculpar. Y están así de esa manera. Mis hermanos, Dios quiere que miremos el ejemplo de Jesús. Cómo Él, aun cuando pendía de la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquellos asesinos, sacerdotes y los líderes que respiraban homicidio estaban poseídos por los demonios para concluir, consumar la obra que estaban haciendo. Sin embargo, nos cuenta el libro de Hechos, capítulo 6. Les invito a que miremos con la aparición de Esteban, luego de los conflictos que hubo por la distribución de vituallas, de asuntos, de menesteres entre las mujeres griegas y hebreas en discusión. Del versículo 3 en adelante, 4, el apóstol Pedro habla, y en adelante vamos a ver cómo la iglesia crece, pero hay quienes entran a ese grupo porque logran solucionarse los problemas, y esto atrae a enemigos, quienes se entregan al Señor también. Miremos pues entonces Hechos 6, vemos el contexto. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo de distribución de los menesteres, de las necesidades que hay entre las mujeres griegas y las hebreas, que no entraban en armonía, porque había una discriminación. Recordemos, eran 2 razas, pero siendo cristianos tenían que mezclarse y convivir armoniosamente. Luego dice Pedro, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, allí aparecen los 7 primeros diáconos, a la cabeza Esteban. Él va a descollar en aquel tiempo por su fuerte personalidad y predicación. El siguiente versículo nos dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y noten acá qué bonito texto. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pregunto, amigos, de esta gente, sacerdotes, allí fariseos, saduceos, no sabemos quiénes, pero eran gente del otro bando. ¿Pueden sentirse atraídos a una comunidad en la que hay peleas, en la que no se ponen de acuerdo? De hecho, hubo una pelea o una diferencia al comienzo del capítulo 6. Dije por la distribución de los menesteres y necesidades entre mujeres griegas y hebreas. Y se buscan 7 varones llenos de gracia y poder que guíen la situación. Y lo hicieron bien. Y esto crecía, Dios los bendecía, que atrajo la atención nada menos que de estos enemigos sacerdotes. Así, hoy debemos pensar lo mismo. Cuando prevalece la armonía en la iglesia, cuando las diferencias se zanjan, cuando nos humillamos, quizás, amigos, necesitamos empezar a practicar esta situación de humillarnos ante el compañero y él a su vez que tenga la misma disposición para que gane el Señor nuestros corazones y otros puedan ver la armonía que se respira en un ambiente donde hay genuinidad de sentimientos. Está bien, por amor de Cristo, voy a olvidar lo que pasó. Yo también. No quiero ni recordar, que dejémoslo en el pasado, así va a quedar. Y así es. Y vivir para adelante. ¿No agrada esto al Señor, al universo, y también atrae a hombres, mujeres que están conociendo el Evangelio?
Déjeme que cuente un ejemplo de contraste. Me pasó hace unos años atrás en mi país. Yo estaba distante, en aquel tiempo no tenía vehículo, para visitar una iglesia, la más lejana de mi distrito. Y allí pues me llega la noticia de que dos hermanas se llevaban muy mal. Y lógicamente era penoso, esto no hacía bien a la iglesia. Fui a la localidad y convoqué a las dos hermanas. Les dije, hermanas, cada una me habló desde su ángulo favorable, diferente, opuestas ambas, por separado. Y cada cual pues aparentaba tener la razón contra la otra. Entonces les dije, hermanas, mi posición es que nos pongamos de acuerdo. No sé cuál de las dos tendrá razón. Yo lo que pido es que busquen la forma de estar en armonía. ¿Puedo citarlas? Ok, está bien, acepto. Y vinieron las dos hermanas a la hora convocada. Yo estuve presente en el medio. Bien, hermanas, yo voy a estar acá. Ustedes conversen y si llegamos a una armonía, estaremos felices. Y una comenzó diciendo, pastor, yo acepté venir acá, pero no entiendo para qué. Yo con la hermana no tengo problema. La otra dijo exactamente lo mismo. Yo con ella me llevo bien. No sé cuál sería la dificultad. Y hermanos, me sentí humillado. ¿Cómo es eso? Me dijeron en privado que traían problemas, pero una frente a otra como que no había pasado nada. Dios quiere que seamos sinceros, honestos, delante de Él. Y cuánto más cuando tenemos que zanjar problemas, como en el caso de estas dos hermanas, Síntique y Evodia. Apliquemos el principio que el Señor trae en Mateo capítulo 5 al explicar el sexto mandamiento, no matarás. En el versículo 21 en adelante, allí vamos a ver la diferencia que hay entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Es la misma, pero mientras que la ley de Moisés tiene palabras cortas y que el hombre espiritual las debe aceptar y entender, el Espíritu Santo trabaja en ello. Lo que explica Jesús es profundo y sin lugar a dudas. Noten acá, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermana, déjenme que aplique este principio que leíamos en Filipenses 4:2, de Evodia y Síntique. Están las dos hermanas peleadas. Cualquiera que se enoja contra su hermana será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga, tú eres una necia a su hermana, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, estúpida, fatua, queda expuesta al infierno de fuego. Recuerden, estamos comentando Filipenses 4:2. Jesús va más allá todavía. Versículo 23, noten el consejo que va a dar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, sea Evodia o Síntique, y ahí te acuerdas de que tu hermana tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermana. Entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversaria pronto, entre tanto que estás con ella en el camino. No sea que tu adversaria te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y seas echada en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que me pagues el último centavo. Esa es la ley de Jesús para fomentar la ciudadanía celestial aquí en la tierra en medio de nuestros problemas carnales, terrenales. Por supuesto que los tenemos, pero el Señor quiere que escuchemos su consejo, su guía, para que solucionemos nuestros problemas. Nuevamente, leemos Filipenses 4:2 y 3. A ver cómo aplicamos este principio a estas dos hermanas en diferencia. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas hermanas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Son muy buenas servidoras, trabajadoras. Con Clemente, ellas estuvieron también,
y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, y los nombres de ellas también, pero pueden ser quitadas del libro de la vida si no hacen bien las cosas. Saben, hermanos, a veces suceden estos problemas. Me ha tocado, déjenme que cuente algunos otros problemas, situaciones en la distribución de ropa, cuando llegaba el día en que se traía de Adra o Ofasa, son los nombres que se dan para hablar de la asistencia a los necesitados, y se traía buena cantidad de ropa, y entonces venían unas hermanas temprano, porque a la noche, después del servicio del culto, allí ya tenían las mesas tendidas con todas las ropas distribuidas según los tamaños, y las hermanas, pues ellas podían estar mirando aquí, ¿ok? Esto sí, me agrada, esto lo puedo llevar libremente, hermana, todo lo que usted sienta, lleve, ha sido preparado para esto, para que todas las hermanas puedan llevarse para sus familias, sus niños, su esposo, lo que necesiten. Y las hermanas venían en la noche y miraban, pero esto es ropa de calidad, así es, las donaciones han sido muy buenas en esta ocasión. Pero en cierta ocasión me hicieron llamar, porque hubo una discusión entre hermanas, porque las pocas que habían venido para distribuir la ropa, estaban ellas como discutiendo. Esto me lo quedo para mí. Pero hermanita, esto es para la noche. Se nos ha pedido que acomodemos la ropa y dejemos que las hermanas luego vean. Allí vamos a estar todas y sacamos lo que creemos conveniente. Sí, pero esta está muy buena, esta es de lujo, así que la necesito para mí. ¿Captamos? Mis hermanos, estamos en la tierra. Pero si queremos ser ciudadanos del cielo, escuchemos a Pablo. Y ahí le dice Pablo a ese compañero fiel: Cícigo, no sabemos quién es. Hermano, vete a ayudar a esas hermanas. Estamos en la tierra. Necesitan ser guiadas, ser bien aconsejadas. Ora con ellas. Hazle ver los consejos del Señor Jesús, allí en Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante. Otros textos que hablan del amor, de la humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu. Busca los versículos, pero ayúdame a estas hermanas de Filipos, a que ellas se vengan a un buen acuerdo, porque ellas combatieron conmigo, me ayudaron, fueron muy buenas diaconisas, y sus nombres están en el libro de la vida, pero algo pasó, un cortocircuito pasó entre ellas. Mis hermanos, exhortémonos mutuamente, ayudemos a los hermanos y hermanas. Pienso en otros casos, hermanos, cuando me tocó a mí, jovencito, estar en una iglesia, en mi país también. Y había una gran diferencia entre dos varones. Y en aquel tiempo yo estaba distribuyendo con mi compañero, éramos jóvenes, 21, 22 años, distribuyendo literatura para ganar nuestro dinero para las becas del estudio. Y en aquella ocasión le tocaba a mi compañero predicar. Y en algún momento, pues, él se invitó a sus amistades para que escuchen el sermón, pero noté que él se fue rápidamente. Yo no me di cuenta por qué. Le dice a la visita, una hermana, una amiga: vámonos ya terminó el servicio. Sí, ok, vamos. Y luego me quedo yo. Éramos jóvenes, muy queridos en esa iglesia, pero luego un grito fuerte, una pelea tremenda entre los dos principales líderes en esa congregación, muy duro. Tanto que una hermana me dice: este hermanito no tiene una aguja, mire cómo me rompieron acá mi ropa porque están peleando entre ellos. Y yo quise intervenir. Yo me quedé casi escandalizado. Amigos, en el reino de Dios suceden cosas. No juzguemos, no condenemos, no critiquemos. ¿Qué es esto? No. Tenemos que ayudar a que solucionen sus problemas. Dios nos llama a ser pacificadores. Pablo lo está haciendo. Le pide a ese compañero fiel que actúe con estas dos hermanas que necesitan guía y orientación. Seguimos leyendo más de Filipenses capítulo 4. Leíamos versículos 2, 3. Vamos ahora al 4, que dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos, vivan en alegría. Muchas veces cuando tenemos estas diferencias y problemas, estamos en estrés, en ansiedad. Y aún quisiéramos que se nos escuche para que
se conozca nuestro caso y alguien nos defienda por la injusticia que hace fulano. Y exactamente lo mismo piensa y siente el otro. Que alguien me defienda de lo que éste me está haciendo. Y estamos así, hermanos. Y perdemos este gozo que el apóstol Pablo nos está señalando. El gozo, el regocijo, la felicidad. Porque hemos caído en esta vorágine de sentimientos y pasiones humanas. ¿Recuerdan al hablar de modelos, dijimos que primero nuestro modelo es el Señor Jesús. Luego Pablo, él va a decir, lo que ustedes vieron en mí, lo que escucharon, lo que aprendieron de mí, háganlo. Y amigos, el apóstol Pablo es un ejemplo práctico. Jesús, cuánto más, es el sumo ejemplo. Pero en las iglesias estamos necesitando ese espíritu sumiso, humilde, pacificador. ¿Para qué? Para que gocemos de paz. Y especialmente Pablo, que desde la prisión, recordemos, así es como arrancan estas cartas. Las 6 cartas de la prisión, solemos decir. La carta de Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón, la segunda carta de Timoteo. Son las cartas que Pablo escribió estando preso y sin embargo él habla con optimismo. ¿Hay quejas en él, en su corazón? ¿Chascos? No. Dios lo sostuvo, le mostró su ministerio, él lo hizo en gratitud porque fue perdonado de locuras que había cometido cuando había sido joven, persiguiendo a los cristianos. Pero él aprendió de un mundo, que es el que tenemos que aprender nosotros, que en este reino terrenal, en el que gobierna el Dios de este siglo, no puede correr libremente la palabra de Dios sin persecución. Y eso Pablo lo sintió y no obstante saca a luz algo que tiene adentro, en el fondo de su corazón. Regocíjense, sean felices. Miren al Señor, no se queden contemplando las negruras terrenales. Al mirar al Señor ustedes se elevan de cuánta cosa triste y negativa que hay a nuestro paso. Ese es el gran ejemplo que el apóstol Pablo nos da, pero hay más. En los versículos que siguen va a dar secretos que son necesarios para que nosotros podamos llegar a ese estado de gozo, de regocijo, de seguridad, mirando a nuestro Maestro. Miremos algunos consejos que nos va a dar para ello. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor se acerca. Que la gente conozca que ustedes son distintos. La gentileza, la amabilidad. El Señor quiere, mis hermanos, que descubramos el tesoro, la riqueza que significa habernos encontrado con Cristo. Mírenlo en estas 2 conocidas parábolas de Mateo 13, versículos 44 al 46. La del tesoro escondido y la de la perla del gran precio. Textos conocidos, pero noten la reacción de aquel que contempla semejante tesoro. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, con tal de comprar aquel campo donde halló el tesoro. Feliz ese hombre que pudo reconocer semejante tesoro y le asigna muchísimo valor. Es lo que Dios quiere que hagamos cuando nos encontramos con el Evangelio de Cristo. Siguiente ilustración, versículos 45 y 46. Siempre Mateo capítulo 13. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla de gran precio, una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía para comprarla. Queridos amigos, no asignaremos valor al descubrimiento que significa habernos encontrado con Cristo como Pablo lo encontró. Si él llegó a decir, si alguien se enorgullece, si alguien se gloría, yo más. ¿Recuerdan el capítulo anterior, Filipenses 3? Y comienza a dar su pedigrí, su historial. Y luego dice, todo esto lo tengo por basura. Antes yo lo valoraba mucho, ahora no me sirve, ni quiero, con tal de ganar a Cristo. ¿Podríamos decir lo mismo que si nos encontramos con Jesús
todo lo demás pierde valor. Y si pierde valor y hemos encontrado a Jesús, ¿por qué no podemos regocijarnos? ¿Por qué no podemos actuar gentilmente? Vuestra gentileza sea conocida de todos. Hemos leído, el Señor se acerca y va a buscar a sus hijos que tienen ese carácter, que tienen esa ciudadanía celestial, cuyos nombres están escritos en los cielos. Nuevamente seguimos con Filipenses el capítulo 4. Avanzamos ya en los siguientes versículos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Notemos acá, no estar afanosos, presentarle a Dios todas nuestras peticiones y además de ello, concluirlas, consumarlas con una gratitud, con acciones de gracias. Cuando la gente nos observa que estamos aquietados, tranquilos, estamos revelando que hay algo especial dentro del corazón. Dios quiere que tengamos gratitud, que no estemos afanosos, que podamos mostrar que hay gozo y paz, especialmente en el corazón, y aún acción de gracias. Déjenme que les cuente para graficar este concepto. Cuando me llamaron para visitar a un querido amigo, alguna vez conté este relato porque a mí me impactó. Yo solía visitar a esta gente, toda una familia, el matrimonio y 4 hijos, jóvenes veinteañeros, cuando en aquella ocasión la señora tuvo un fatídico, mortal accidente automovilístico. Ella solía salir de su casa, en la última ocasión dio un beso a su marido, 3 de la mañana quizás salió de su casa para tomar el freeway, la carretera, cuando un vehículo venía en sentido contrario y mucha gente pues lo esquivaba, venían con todas las luces en la carretera amplia y ella no entendió por qué venía esa luz en dirección hacia ella y a todos los vehículos que venían con ella, cuando la atropelló y quedó destrozado. Ella estaba irreconocible. Los bomberos pues cuando se enteraron vieron que quien conducía era una persona alcohólica, que curiosamente, irónicamente, sobrevivió. Al tomar los documentos, pues vieron que se trataba de esta hermana, fueron al domicilio y no sabían cómo decírselo al esposo. El esposo quedó en shock, sus hijos cuánto más. Cuando llegó el tiempo de hacer el velatorio y después el entierro, muchos pasaron a dar su testimonio porque era un matrimonio muy querido. Él especialmente, un colportor muy querido. Pero yo lo tomé aparte a él y conversé con él. Un hombre con un dominio, un control. No había perdido la paz. Sus hijos se aferraban a él. Todos lo abrazaban del dolor que tenían por lo que había pasado con su mamá. Y yo le dije a él, mi querido amigo, seguramente algunos conocen, él se llama Bernardo. Lo están filmando. Dios lo está filmando. Manténgase entero, especialmente para con sus hijos. El Señor sabrá por qué pasó lo que pasó. Y Dios le dará su recompensa. Bernardo me escuchó. Y así se comportó. Tenía paz en su corazón. Un hombre fiel durante muchos años. Y se mantuvo cuando todos los hermanos, amigos lo saludaban, a la familia. Dolorosa la escena. Amigos, ¿no será que esto es lo que Dios está pidiendo de los ciudadanos del reino? Que vuestra gentileza sea conocida por todos. No estéis afanosos, sino presentadle a Dios vuestras peticiones, que sean conocidas delante de Dios. Todas las cosas que hay en el corazón, y agradézcanle también. ¿No dice así el versículo? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amigos, esto es lo que Dios nos está pidiendo que mostremos en nuestros días. Un carácter que revela que nuestros nombres están en los libros del cielo. Y esto
muestra a los demás que hay algo diferente. En ese corazón anida un espíritu que no es terrenal, con autodominio, con el control, la carga entregada al Señor. Dios va guiando. Así ocurrió en esta vida y la de muchos, cuando siguen estos consejos del apóstol Pablo. Aún más, miren cómo siguen los siguientes versículos acerca de la paz que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Miremos. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, esa paz que no la podemos fabricar. Pero si decidimos obedecer al Señor, nos va a venir a protegernos. Pero hay algunos requisitos, si podemos decirlo de esta manera, algunas maneras de obtener esta paz. ¿Cuál es? Lo que viene a continuación. ¿Cómo están nuestros pensamientos, nuestras emociones? Mírelo en el siguiente versículo. Filipenses capítulo 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Podemos hacer que nuestra mente descanse en todas estas cosas que Dios recomienda para que la paz de Dios pueda protegernos, guardarnos y así vivir en armonías unos con otros, y cuanto más nuestra armonía para con el Creador, cuando pensamos en toda aquella cosa que sea honesta, que sea justa, que sea pura, todo lo que es amable, aquello que tenga buen nombre, si hay virtud, piensen en esto, si hay alabanza, cuanto más. Y sigue diciéndonos más todavía el apóstol en los siguientes versículos. Noten, aquí es como que va el cierre de aquel texto que hemos leído de Filipenses 3, 17. Sed imitadores de mí. Aquí, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Practiquen estas cosas que les estoy enseñando, nos dice el apóstol. Por supuesto, hay más. Vamos a ver qué más. Yo en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Él se ve como un padre espiritual para esa iglesia que él había fundado. Un hombre grande, pues ya no faltaba mucho para que termine su carrera en la tierra. Los hermanos lo querían. Y entonces nos cuenta más de qué modo ellos servían a las necesidades de Pablo. Pero aún así él dice, yo en todo y por todo estoy preparado para vivir en abundancia o en la estrechez. Miremoslo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Dice luego, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por Él puedo vivir en esa condición. Y amigos, muchos de nosotros estamos necesitando aprender y urgentemente este último consejo del versículo 12. En todo y por todo estoy enseñado. Porque en estos días finales de la historia de la humanidad se está requiriendo que nos preparemos para el embate del enemigo, el embate final que muchos cristianos, especialmente los adventistas, miran en la marca de la bestia, la imposición que será universal y que requerirá estar sumamente preparados para hacer frente a esta situación. Una de esas cosas es ya preparándonos para dejar las grandes ciudades. Y esto nos hace acordar el texto que dice, estoy enseñado para vivir en abundancia como lo he vivido, pero ahora en la estrechez. Noten acá, en todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Si tuviéramos, amigos, que dejar las ciudades por causa de esta venidera imposición, cuya fecha nadie sabe, no podemos
anunciar, pero es para pensar. Prácticamente mucha gente del pueblo adventista está pensando que la ley dominical puede venir en algún momento cercano. Estamos pensando en lo que el texto significa. Estoy enseñado para tener abundancia como para tener escasez. Por todo y en todo, ya estoy adiestrado, aún para padecer necesidad. Imaginamos este escenario, amigos. Pues recordemos que Pablo nos da la clave en el versículo 13. Yo estoy enseñado porque todo lo puedo si Cristo mora en mi corazón. Él es el que me fortalece. Sí, queridos amigos, estamos necesitando urgentemente poner en práctica estos consejos, especialmente el versículo 12. Estar entrenado, porque si tiene que ocurrir que por emergencia tengamos ya que dejar las ciudades, por presión, más que emergencia, una presión, tenemos que haber aprendido a desprendernos de las cosas. Acordémonos de la experiencia de la esposa de Lot. Esta mujer que debió haber valorado la orden y la oportunidad que se le estaba dando a ella y a su familia. Ustedes huyan, pero no miren para atrás. Lo que hay atrás es labor de Dios de hacer un juicio con esa gente. Ustedes vayan para adelante, no miren para atrás. Y esta mujer, pues, que no estaba preparada, aparentemente, para lo inhóspito que era vivir fuera de las comodidades que representaba Sodoma, un estilo de vida agradable que había llevado ella y su familia, y ahora verse en un destino incierto, huyendo con el esposo y las 2 hijas sobrevivientes. Y cuando caían los estruendos, giró la cabeza y allí se perdió. Mis queridos amigos, nos acordamos otra vez del versículo 12. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero ¿cómo logro esto? Porque Cristo me fortalece, dice el siguiente versículo. Y leemos los que siguen ahora. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Cristo me fortalece, es cierto, pero ustedes, como compañeros humanos, pueden ayudar a ser los instrumentos de Dios para venir y socorrer a aquel que lo necesita. Ustedes hicieron bien en sostenerme en mi tribulación. Sí, amigos, no es solamente dejar que Dios sea el que dé la bendición, nosotros como compañeros también podemos asistir. Sigue diciendo todavía en la parte final del apóstol Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Ustedes lo hicieron bien conmigo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y el apóstol lo reconoce con gratitud. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, porque actuando de esta manera, Dios les va a bendecir grandemente y se anota la cuenta de ustedes que han sido misericordiosos. Nos acordamos que Jesús ya lo había dicho en su sentencia final en el día del juicio. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y toda acción humanitaria que se haya hecho en favor del necesitado va a la cuenta a favor de aquel que hizo su obra benéfica por puro amor a aquel que lo necesitaba. Y concluye aquí, en esta última parte del capítulo 4 de Filipenses. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Siempre el apóstol Pablo va a dar su aspecto espiritual, además de estas necesidades materiales que los filipenses estaban ayudando y socorriendo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo también os saludan.
Todos los santos os saludan, y especialmente aquellos que viven en la casa del César. ¿Hasta dónde llegó el mensaje? La gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Queridos amigos, así estamos llegando a la conclusión de esta carta a los filipenses. La ciudadanía celestial. Dios está deseando que alcancemos, pero siguiendo los consejos de Pablo, con su ejemplo y sus textos, su guía, podemos aspirar a que Dios retenga nuestros nombres en el libro de la vida, en la forma en cómo nos tratamos unos con otros, cómo nos solidarizamos, cómo perdonamos, nos reconciliamos unos con otros. ¿Lo haremos? El Señor está esperando mostrar a través de su iglesia la gracia del cielo en la forma en cómo nos tratamos unos con otros. Como uno de los textos leídos, que vuestra gentileza sea conocida por toda la gente. El amor de Dios que se refleje en su conducta. Amigos, gracias por acompañarnos. Deseamos que Dios les bendiga y seguiremos estudiando la lección. En esta ocasión, la que viene, tratará sobre Colosenses. Que Dios nos bendiga.